Saludos, amables televidentes. Gracias por sintonizar una vez más a Primerísimas. Bueno, esta semana ha estado muy encendida, sobre todo por el tema de la modificación nueva vez al Código Penal. Pero a principio de semana, luego de que el presidente Luis Abinader hizo una conversación con directivos del Grupo Corripio, con los periodistas José Monegro y Edith Feble, él ahí habló de muchos temas y eso como que bajó un poco la tensión que había, y también ya con la ponencia que habían hecho los representantes de la Cámara, tanto del Senado como de la Cámara de Diputados, de que se iba a hacer esa modificación que venía reclamando la población, pero muchos entienden que de aprobarse antes del 3 de agosto, que es cuando entre en vigencia, o después, hay muchas situaciones que crean incertidumbre sobre ese tema. Vamos a ver qué va a suceder. En esta semana, el presidente de la Junta Central Electoral, el doctor Román Jaques Liranzo, salió al frente de dos cuestionamientos que se hacían en los medios de comunicación, sobre todo a la figura del escudo de la República Dominicana en la cédula, que se hablaba de que no aparece como está estipulado, pero él lo aclaró y dijo muy claro que sí tiene los elementos que están consignados en la Constitución y que fue revisado por las instituciones que tienen que ver con esa, como el Instituto Duartiano y Efeméride Patria. Yo le voy a dejar un video con esas declaraciones del doctor Román Jaques y también la aclaración que él hace del que el reglamento que limita las encuestas en un tiempo que no es electoral está vigente y que está a espera de que el Tribunal Constitucional se pronuncie sobre unas acciones que se han hecho para ese tema, y que ellos detuvieron una solicitud que se le hicieron para esperar esa decisión. También en esta semana el doctor Roberto Fulcar participó en el foro que está analizando la educación y él hizo sus planteamientos. También le vamos a dejar un video sobre lo que él sugiere de hacer algo por la educación importante. Bueno, siendo coherente con lo que he dicho cuando fui ministro de Educación, antes y digo ahora, más que una reforma educativa, la República Dominicana necesita un nuevo paradigma educacional. La fuente primaria de la crisis educativa y de los débiles resultados educacionales de América Latina, de la República Dominicana y del mundo, para mí está en el hecho de que estamos dando soluciones educativas en el siglo XXI con métodos, con modelos y con paradigmas del siglo XX y hasta del siglo XIX. En este día, en nuestra entrevista, vamos a hablar con el diputado nacional por el Partido Revolucionario Dominicano y también presidente de esa organización en Santo Domingo Norte, con el diputado Ramón Raposo, que está aquí en el estudio. Con él vamos a hablar sobre todo de lo que él ha planteado que se debe hacer y cómo puede mejorar unos artículos que están reclamando ser modificados en el Código Penal, cuando regresemos de esta pequeña pausa. Es importante aclarar que una vez el Pleno, en virtud de lo que establece la ley, publicó el reglamento que regula las encuestas en materia electoral, recibió dos recursos de reconsideración, uno de ACD Media y otro de Participación Ciudadana, por presuntas violaciones constitucionales. Concomitantemente, al mismo tiempo, el Tribunal Superior Electoral fue apoderado de dos acciones, una medida cautelar y otra de impugnación solicitando la nulidad del reglamento por la Fundación Sin Fronteras. ¿Qué fue lo que hizo el Pleno de la Junta Central Electoral? Es importante aclarar a toda la ciudadanía. El 18 de junio conoció los dos recursos de reconsideración
de la firma encuestadora en cuestión y de participación ciudadana. Ya regresamos con nuestro invitado. En el día de hoy nos acompaña el diputado Ramón Raposo, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo está, Ramón? Saludos, para mí es un grato placer poder conectar con todo el pueblo dominicano a través de este espacio primerísima y sobre todo socializar con una persona como usted, a la que aprecio y admiro tanto, distinguida Yolanda Tapia. Bueno, es un momento importante en el que le hemos invitado. Usted sabe que toda la situación que ha generado, no desde ahora, la modificación del Código Penal en el Congreso de la República y que fue otra vez enviado por el Poder Ejecutivo para revisión. En esta semana, la Fundación Institucionalidad de Justicia, como de las personas que han estado pidiendo sugerencias para esos artículos con los que no están de acuerdo, y también las ponencias que han hecho tanto el presidente de la Cámara de Diputados como el del Senado para atender. Entonces, en el fondo, hay como un temor. Algunos consideran que deberían esperar que entrara en vigencia el 3 de agosto como está previsto y que después se hagan esas revisiones. Como que hay una inseguridad de que se vaya a aprobar de urgencia sin todo lo que se está planteando. Bueno, manifestarle, para poner en contexto a la sociedad dominicana, hace un año fue aprobado el nuevo Código Penal que ha de entrar en vigencia este 3 de agosto porque planteaba un año de vacatio legis, que no es más que un año para entrar en vigencia. Decirle que nosotros como legislador en el momento de los debates propusimos ante el Pleno de la Cámara de Diputados que había una serie de artículos que habían sido altamente cuestionados por la sociedad dominicana, que entendíamos que laceraban la libertad de expresión, la libertad de empoderamiento y la libertad de manifestación de la ciudadanía. Propusimos en ese momento que artículos como el 310 del ultraje a los funcionarios debía ser eliminado de ese Código Penal, y otros artículos que entendíamos que había que ser modificados porque laceraban la libertad de expresión. En democracia hay que saber actuar cuando se está en mayoría y cuando se está en minoría. La mayoría en ese momento determinó que no debía hacer caso a nuestra propuesta y no apoyaron nuestra propuesta, entendiendo que las fortalezas del código, porque tiene su fortaleza y tiene debilidades, fue aprobado el código. En ese año que debía entrar en ejecución, nosotros fuimos de los diputados que de manera ferviente establecimos que había que aprovechar ese año para hacer una revisión profunda al Código Penal, aquellos artículos que fueron altamente cuestionados por distintos sectores, ¿verdad? Es decir, que tiene fundamento lo que los sectores reclaman ahora que se haga después para que no se apruebe a vapor. Manifestarle que nosotros en ese momento entonces introducimos un proyecto de ley orientado a eliminar el artículo 310 y a modificar otros artículos que entendíamos que laceraba la libertad de expresión, manifestación y empoderamiento de la ciudadanía. Pasado el año, vimos, y fue preocupación de algunos sectores, de que no se le puso atención a esos llamados. Al llegar el momento de que entrará en vigencia el 3 de agosto, vimos la preocupación de diversos sectores de la sociedad. La Cámara de Diputados, en una primera etapa, atendiendo a esos llamados, abrió una especie de proceso de diálogo y recepción de propuestas. El propio presidente de la República, luego de los cacerolazos de la ciudadanía y de diversas manifestaciones de la ciudadanía, estableciendo la prerrogativa que le da la Constitución, introdujo ante el Congreso un proyecto de ley modificando 18 artículos del Código Penal. Nosotros entendemos, dentro de las visiones que hay una visión que establece que necesariamente había que aplazar por varios meses más el Código Penal, la entrada en vigencia. Hay otra visión de que la Cámara de Diputados y el Senado de la República tome esos puntos
esos artículos puntuales y se haga una modificación atendiendo a el llamado de la ciudadanía y de cada uno de los actores. Nosotros entendemos que lo que sea que haya que hacer para dar respuesta al llamado de la sociedad y que en este clima de democracia que vive la República Dominicana se puede establecer los puntos claros, que se haga. Y que no se haga a vapor, como hay algunos sectores que vienen reclamando, que después entonces hay que volverlo a modificar. Entendemos que hay que hacer lo que haya que hacer. Si necesariamente en un momento determinado hay que aplazar la entrada en vigencia del código, que se aplace. Y si se puede aprovechar la coyuntura del proceso de la legislatura para estudiarlo a profundidad y darle a la sociedad dominicana quizás no el código perfecto, sino el que la sociedad dominicana se merece y espera, y adaptado a los nuevos tiempos hacerlo. Ramón, entonces usted considera, como muchos sectores, que este es un momento importante para el Código Penal. Bueno, la realidad es que como que está en un momento, como le llaman, de efervescencia. Mire, la realidad es que la sociedad dominicana y todos los actores estamos contestes de que se debe contar con un código penal orientado a los nuevos tiempos. 72 nuevas tipificaciones de delitos que se le presentan al ciudadano, que no se le puede hacer el frente, producto de lo arcaico que es el código que tenemos actual. Ahora bien, hay una serie de artículos que nosotros siempre lo hemos venido planteando, como todo en la vida, que tienen sus debilidades, que hay que necesariamente darle respuesta. Y yo creo que es un momento importante, ha ganado la democracia en el país, ha ganado la reacción de la sociedad dominicana y sobre todo ha ganado la apertura de los distintos actores, porque tengo que ser honesto. ¿Y cómo se siente el ambiente allá en la Cámara de Diputados? Porque sabemos que cuando hay situaciones de esta naturaleza, el ambiente que se vive en la Cámara de Diputados, ahí usted puede determinar cómo va a culminar. Bueno, tengo que decirte... Porque están todas las corrientes Tengo ahí. que decirte que ha habido una apertura del liderazgo de la Cámara de Diputados, tengo que decirlo así, y sobre todo orientada a impulsar que se le dé respuesta a las inquietudes de la ciudadanía. Nosotros, yo soy vocero de una organización política y todos los voceros de organizaciones políticas representadas en la Cámara de Diputados principalmente, elaboramos un proyecto en conjunto y lo introducimos en conjunto. El presidente de la República introdujo uno. Hay varios diputados que por su parte han introducido, están las inquietudes de la ciudadanía que se le está dando respuesta y otros actores. Y las instituciones de la sociedad civil. Así mismo. Vamos a esperar entonces que lo que salga de ahí sea lo mejor para todos. Vamos a ir a una pausa y regresamos enseguida con esta interesante entrevista de este día. Estamos conversando en este día con el diputado por el Partido Revolucionario Dominicano, Ramón Raposo, y también presidente de esa organización en Santo Domingo Norte. Él hablaba sobre los planteamientos que él había hecho antes de aprobarse el Código Penal y después también de lo que está ocurriendo actualmente para edificar de lo que él veía desde un principio que iba a suceder como ha ocurrido con el tema de la libertad de expresión del pensamiento. En esta parte, Ramón, sería bueno hablar un poco de política porque sabemos, ya en esta semana se han dado a conocer encuestas que, aunque están limitadas, pero la prensa lo publica de la preferencia del electorado, de cómo ya se comienza a ver como que el 2028 va a estar disperso. Bueno, decirle que las encuestas son una expresión de la realidad y la percepción que del presenta momento, la ¿verdad? gente en el momento. Lo que se puede observar es que no hay un panorama debidamente definido. Entiendo que lo que se proyecta es
favor, si se quiere decir, para la oposición, que veo un resurgir de la oposición política, veo como el partido de gobierno e incluso la propia popularidad del mandatario, quizá producto de una serie de realidades que se han dado en los últimos tiempos, ha ido mermando, y otra serie de aspectos que se observan que muestran un panorama no definido hasta el momento favorable a la oposición política dominicana. Que puede haber una opción diferente. Y Bueno, también se habla de cómo se ha ido debilitando el sistema político. la realidad es que las organizaciones políticas de nuestro país deben poner vital atención en torno a la realidad que se presenta en el momento, a donde gran parte de la población a través de las encuestas refleja que no se siente identificado con las organizaciones políticas, y entiendo que lo que hay que tomar esos resultados de encuestas que uno maneja, que muchas veces reflejan otra realidad, y las encuestas que la gente ve públicamente para recomponerse. ¿Cree usted entonces que el sistema político está viviendo un proceso de transformación, como dicen las encuestas? Bueno, lo que pasa es que si observamos, la sociedad dominicana en sentido general está viviendo un proceso. La sociedad está empoderada, la sociedad muchas veces no se siente identificado con lo tradicional, la sociedad entiende que necesariamente las organizaciones políticas deben adaptarse a la realidad que se está viviendo en el momento. Sí, porque mire, esta pregunta que según publicaron en los diarios por la firma CD Media, que dice la pregunta, si hoy se celebraran elecciones, ¿por cuál partido votaría para presidente? Es decir, al PRM, el oficialista, el que tiene el poder, le da un 29,1%. A la Fuerza del Pueblo, que es el segundo partido en mayoría, 20,9%. Y al Partido de la Liberación Dominicana un 15,3%. Y lo que no es tan seguro, ahí es que está como el intermedio, en 18,9%. Es decir que, y al Partido Reformista le sigue dando un 3,2%. Es decir que todavía se piensa en el abstencionismo, que usted sabe que se vivió mucho en el pasado proceso electoral del 2024. No, y sobre todo que las organizaciones políticas y los candidatos, aspirantes en las distintas demarcaciones, tienen que ver estas variables de esa gran cantidad de ciudadanos que no se sienten identificados con los partidos políticos, de verdad que sí. En el caso nuestro tengo que decirlo, que en nuestra demarcación, el municipio Santo Domingo Norte, hemos venido trabajamos de la mano con los comunitarios necesariamente, y sobre todo acercándonos a la ciudadanía, porque eso es lo que necesita la población, de sus autoridades y de los políticos en sentido general, que se acerquen a la realidad, que vivan la que realidad se de cada una identifiquen de las más, demarcaciones. ¿verdad? Así mismo. Porque esa forma parte de la política, identificarse con los sectores. Esos son los que llevan a los dirigentes a los puestos. Así mismo es, nosotros entendemos eso, que un político no puede esperar que la ciudadanía le toque la puerta. Él es que tiene que tocarle la puerta a la ciudadanía. Porque la queja que se escucha en este tiempo es de que al final no pierden el contacto con su base. Bueno, esa es la realidad de muchas personas. Yo veo y conozco muchos entes políticos que no se descuidan, que trabajan de la mano con la gente. Yo tengo que decirle que en el proceso, en estos 2 años, como legislador, en representación de mi organización en el Congreso Nacional, nosotros de una forma u otra hemos tenido contacto con cerca de 350 presidentes de juntas de vecinos, con dirigentes comunitarios, con representantes de clubes deportivos, con distintos entes de la sociedad dominicana. Nos hemos constituido en un canal de apertura de la población y el Congreso Nacional, a donde hemos depositado un conjunto de propuestas, y siempre cuando la hacemos con la comunidad detrás. Una innovación que hemos establecido y nos ha dado muchos resultados es que hemos desarrollado mesas de trabajo con comunidades a donde nos sentamos. Y está creciendo Santo Domingo Norte, ¿verdad? Así mismo es una de las demarcaciones que está más llamada a crecer por su posición geográfica, por las condiciones que tiene y otros aspectos. ¿Cuál sería su mensaje de cara a todo lo que está ocurriendo y que sabemos que al final lo que se procura es que el sistema político dominicano no se debilite y que en el 2028 pueda ser un escenario importante
para ver si eso es verdad de que se está transformando? Bueno, la realidad es que entiendo que la oposición política debe poner los oídos en el corazón de la ciudadanía. La sociedad necesita un verdadero cambio y los partidos políticos, cada uno de los entes en las demarcaciones, la sociedad civil y todos los actores de la vida nacional están llamados a jugar un rol preponderante de cara al proceso electoral del 2028. Hemos llamado a la reflexión de cada una de las organizaciones y a entender esta sociedad que está empoderada y exige una representación real. Bueno, ojalá que su sugerencia sea escuchada, porque verdaderamente que el sistema político dominicano no se puede debilitar porque ha costado mucho a la población dominicana. Así es, así es. Agradecemos mucho el que usted haya aceptado la invitación a nuestro espacio y ojalá pueda ver pronto, ¿verdad?, cuando sea candidato a síndico. Bueno, decirle que estamos trabajando, estamos tirando hacia adelante y la sociedad y nuestro municipio establecerá la coyuntura en la que nosotros vamos a participar. Bueno, vamos a esperar entonces. Amables televidentes, conversamos con el diputado nacional por el Partido Revolucionario Dominicano por Santo Domingo Norte, Ramón Raposo. A ustedes, gracias por la sintonía. Recuerden que pueden seguir sintonizando Cinevisión Canal 19 a través de la página www.cinevisioncanal19.do desde donde quiera que estén. Será entonces hasta la próxima cuando nos volveremos a encontrar en una entrega más de Primerísimas. Síganse cuidando y pásenla bien.